quiero decirles a todos ustedes que qué pena con López, ¿eh? Qué pena con Andrés Manuel López Obrador. Es un ser perverso con un plan maquiavélico o una persona que está delirante, desconectada de la realidad y de la aptitud que pudiera tener mínimamente un ser humano para gobernar un país. Entre el 2006 y el 2018 pasó de tener la energía para dar forma a una dictadura y el apoyo de un Hugo Chávez en apogeo a ser un líder envejecido, obsesionado y sin recursos para integrar su proyecto autoritario. Para ser un verdadero dictador se necesita tener también una verdadera capacidad para controlar y no solamente un deseo esencialmente frustrado, además de que es básicamente cobarde la postura, como ha mostrado su cobardía ante, por ejemplo, el crimen organizado. Quiere ser autoritario, pero no tiene autoridad. Por eso, por ejemplo, Martí Batres y familia, el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, Jedi Kolpolensky, Pío y muchos más hacen y deshacen fuera de control, desacreditando todo el trabajo que en aras de la honestidad pretendida podría tener el propio López Obrador. Bartlett, ya ni qué decir, otros más. Napoleón Gómez Urrutia, por ejemplo. López Obrador no sabe lo que quiere, pero quiere más y por eso en un mínimo equipo tiene a algunos pseudocomunistas de la antigua escuela, como el propio Martí Batres, como René Bejarano, como Paco Ignacio Taibo II, como Fernández Noroña, ansiosos de que seamos como Cuba o como Venezuela, al tiempo en que tiene, por otro lado, a un Alfonso Romo, a un Riobó, a un Cárdenas Batel y a algunos empresarios, entre los que destacan fundamentalmente Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, que son, digamos, la rama empresarial que en el caso de algunos de los integrantes de su consejo empresarial, más que empresarios serían otra cosa. Esto lleva a que haya una cierta disciplina fiscal, al menos en el papel, de plantear en el presupuesto algunas de las pretensiones que se podrían tener en aras de que hubiera un seguimiento del crecimiento, pero sosteniendo fundamentalmente políticas públicas que con improvisación y opacidad están privilegiando al asistencialismo, o sea, a una forma de dispersar el dinero sin métrica y sin objetivos concretos para sacar a México adelante. O sea, está este dictador dispersando dinero que se está tirando a fondo perdido. López Obrador hace como que no se da cuenta de nada, pero a todas luces está viviendo una permanente frustración debido a que imaginaba que con una sola orden suya cambiaría el panorama, cuando que en realidad la realidad sigue imponiéndose. Y cuando sigo imponiéndose me refiero, por ejemplo, dentro de su honestidad, a que el Instituto de la Honestidad, que sería el instituto para devolverle al pueblo lo robado, acaba empantanado en la misma corrupción que dice él combatir. Para él gobernar es una especie de arte de poca ciencia que se limita a hablar 2 horas en la mañana y dar órdenes que cree van a cambiar de inmediato la realidad del país. Y por esto repite constantemente desde que la pandemia iba con 2,000 muertos, cuando en realidad los números eran astronómicos, y que al final había una luz en el túnel, haciendo que la pandemia, que es un asunto de todos, para nosotros la pandemia, dice el presidente, nos ha pegado menos sin decir por qué. Su idea de que tuvo 30 millones de votos la sigue sosteniendo sin sentir que en realidad hay una resistencia brutal en contra de su gobierno, del México real. Y cuando hablo del México real, hablo del México que invierte, hablo del México que se esfuerza, hablo del México que trabaja y hablo del México que paga impuestos. El otro México, el México que él favorece o cree favorecer,
es el México que cada vez tiene menos. Para muestra, un botón, a la hora de llegar en su última gira de trabajo por Veracruz, lo que recibió de los veracruzanos fue: López, vete de aquí, no te queremos. Mientras subalternos como Manuel Bartlett o Irma Heréndira Sandoval le dan por su lado y el crimen organizado se burla de él, de López, que sigue con su agenda fructificando a la imaginación de quienes lo criticamos. Por ejemplo, cuando el presidente, va y se desvía del camino para saludar a la mamá del Chapo o convivir con gente en Badiraguato que tenían instrucciones del Chapo desde el penal, en donde está recluido en los Estados Unidos, para que cuidaran del jefe de gobierno. Como presidente, Carlos Salinas de Gortari fue un modelo de todo lo que quisiera ser un gobernante con el poder pleno, pero con un control pleno. Lo que está haciendo hoy López Obrador quiere hacer lo mismo que hiciera Carlos Salinas de Gortari, pero carente de inteligencia, porque Carlos Salinas operaba para que su poder absoluto no tuviera reacciones como las que hoy tiene López Obrador. Hoy López Obrador, sin control, está tratando de construir una dictadura, pero sin ciencia política, esa que se supone estudió durante el doble de tiempo que se lleva esta carrera. Bueno, no más de eso, más del doble de tiempo que se lleva esta carrera para terminar. ¿Basado en qué? Basado en porros, como los Batres, o como las Claudia Sheinbaums, o como las Dolores Padiernas, o como gente de su cuarta transformación, que están viendo cómo la resistencia real del país, que no puede controlar, estará argumentando en los próximos tiempos una inconstitucionalidad sistemática de un presidente que ha tomado a México, lo ha llevado a una agenda socialista sin control que le pueda avalar un principio que pudiera sostenerse en este régimen que no podrá ser a perpetuidad si es que los mexicanos así lo decidimos. La resistencia del México consciente en contra de una dictadura inconsciente, falaz e ignorante puede llevar a una confrontación de proporciones hoy inusitadas. Síganle pegando al sector privado sin bases. Llegará un punto en donde no habrá regreso a esta desafortunada cuarta transformación que tiene al país hincado ante la pobreza irremisible de luego de la pandemia. ¿Qué vendrá para la economía de los mexicanos cuando se pierden empleos, se pierden fuentes de trabajo, se pierden trabajos y sobre todo se trata de hacer perder también la confianza en las entidades que los producen? Yo me pregunto, el día de mañana, López Obrador síguele pegando a la empresa privada y la pregunta queda en el aire. ¿Y entonces de qué vas a vivir?